Bueno, ahora sí. A ver, vamos a tratar de terminar con el periodo egipcio, con la civilización egipcia, al menos en esta primera parte. Después ya vamos a ver que lo vamos a ver nuevamente cuando recorramos el mundo griego, el mundo romano, ¿no? Pero digamos como síntesis de lo que fuimos viendo hasta ahora, independientemente de lo que tienen como materiales, eh, me parecía importante que les quedaran una serie de ideas, una serie de conceptos más o menos claros para que tengan como guía eh, en lo que ustedes vayan estudiando de los materiales propiamente dichos. Eh, el periodo egipcio que estamos considerando aquí tiene como tres grandes momentos, ¿no? Eh, digamos, de desarrollo con sus correspondientes periodos intermedios. El primero que tenemos que considerar es el periodo tinita, ¿no? Eh, que es el que ya analizamos unas cuantas veces, en el cual Menes o Narmer es el fundador, el mito inicial, ¿no? Que lo estuvimos observando a través de la paleta, que lleva su nombre, y es una dinastía que tiene un fuerte carácter militar, desarrolla dentro de su, al menos dentro de las primeras dinastías, una expansión bastante importante hacia el sur, hacia la zona de Nubia, hacia la zona rica en minerales. Eh, Consolida, por otro lado, aquellas características iniciales de producción agrícola, la extiende y la extiende, se extiende durante estas dinastías y tiene un cierto grado de racionalización, no es una producción dispersa, sino regulada, si quieren, científicamente, o por lo menos con los elementos que existían en ese momento, en relación a los ciclos de crecida y de bajada del Nilo, por ejemplo. Se incrementa a su vez también el comercio con el este, empieza a haber más contactos con la zona mesopotámica, ¿no? Y lo que es indudable que hay que resaltar es que hay un gran desarrollo artístico, cultural, donde quizás la máxima expresión de esto sea la aparición de la escritura jeroglífica, que va a acompañar a la civilización egipcia a lo largo de su historia. Esta escritura jeroglífica no solamente es un avance en sí mismo, sino que a su vez intenta lograr una suerte de asimilación o de unificación, pongámoslo así, salvando las distancias, nacional entre el norte y el sur. ¿Sí? Eh, este periodo tinita o este reino antiguo eh, va a empezar a sufrir algunos problemas, eh, sobre todo a partir de la pérdida de influencia del faraón sobre el nomarca. El nomarca, recuerden que era el representante, el gobernante de cada uno de los nomos en que se dividía el territorio egipcio. ¿Sí? Eh, a su vez, hacia el final de estas dinastías o de este periodo tinita, que lo componen varias dinastías, también se va produciendo cierta aridez en el clima, con lo cual obviamente que se van empobreciendo las cosechas y la cantidad de grano acumulado comienza a ser menor. Eh, esas dificultades implican que esta unificación entre el norte y el sur, digamos, se rompa, ¿no? Durante algunas dinastías y recién va a volver a unificarse el universo egipcio a partir de la dinastía 11. La dinastía 11 con el
perdón, el faraón Mentuhotep, si no me equivoco. Sí, segundo. Aproximadamente para el año 2061. Las fechas, si bien su exactitud no es, em, digamos, taxativa, sí tienen que tenerlas bastante presentes. Digamos, decir 2060 o decir 2061 no significa un gran perjuicio a la hora que ustedes tengan que rendir el final. Disculpen la digresión, pero me parecía importante aclararlo. Pero sí tener en cuenta si ustedes están hablando de un periodo en el cual Egipto no está unificado o sí está unificado. Y además, o sea, saber estas distinciones entre imperio o reino antiguo. En este caso, el que vamos a comenzar es el Reino Medio. El Reino Medio se caracteriza por tener una gran concentración, ¿sí? Por oposición a esto que les decía, del final del periodo antiguo y el primer periodo intermedio de dispersión de poderes entre los nomarcas. Una gran consolidación, un gran desarrollo de proyectos hídricos, de, digamos, desviar los cursos de algunos ríos para construir diques, canales, represas y fundamentalmente el incremento notable del comercio nuevamente con la zona mesopotámica. Es durante este tiempo también en el cual se van a introducir en el territorio los que se denominan Ixos. Los Ixos son un conjunto de pueblos eh, semitas, cananeos, eh, casitas, ¿no? Que lenta y progresivamente se van a ir instalando en el territorio egipcio, sobre todo en la zona sur, ¿no? O sea, en el Alto Egipto. Eh, la debilidad de la decimotercera dinastía va a permitir que estos Ixos que se fueron instalando con el tiempo en este territorio logren alzarse con el poder. Eh, por un lado, a través de una invasión notable en el año 1700 aproximadamente, y eh, su instalación definitiva va a terminar siendo en el delta, o sea, en la zona norte de Egipto, instalando su capital, perdón, en una ciudad que se llama Avaris. Esto va a producir un nuevo periodo intermedio entre el Reino Medio y el Imperio Nuevo, porque a la vez que estos Ixos están instalados en el delta, también aparecen en el sur o en el Alto Egipto unos gobernantes nuevos que hasta ahí no habían tenido mayor intervención, independientemente de los nomos, que eran los nubios, eh, cuyo eje central va a estar en Tebas. eh, y van a entrar más tarde o más temprano en disputa con los Ixos. Y finalmente los van a terminar expulsando primero, y van a comenzar, cuando reconquisten el delta, con lo que se conoce como el Imperio Nuevo. Y aquí quiero hacer un alto en relación al video que les compartí hace un rato, porque otra posible interpretación del Éxodo bíblico quizás también tenga que verse con no una, eh, digamos, una peregrinación en búsqueda de la libertad por parte de un pueblo, sino con la expulsión por parte de un pueblo egipcio en relación a alguien que no lo era y que era visto como un invasor, ¿no? Digamos, es otra posible interpretación a esa, eh, digamos, retirada de un pueblo desde un lugar hacia otro. El Imperio Nuevo, que comienza con la dinastía decimoctava, de Amosis primero, ¿sí?
como les mencioné, comienza con la conquista de Avaris, aproximadamente en el año 1530. Quiero hacer un alto porque acá hay un personaje que me parece sumamente interesante, que es la primera reina o faraón, como se supone que prefería ser llamada, que es Hatshepsut. Esta buena señora rompe en buena medida con el tradicional pasaje de faraón hacia faraón, ¿no? El faraón, cuando moría, le cedía el trono a su hijo, podía haber una regencia si es que era menor, pero digamos, el gobierno estaba siempre inevitablemente en manos de algún hombre. Con Hatshepsut lo que tenemos es que no va a aceptar eso, tampoco va a aceptar casarse para poder gobernar, y en ese sentido, digamos, provoca una serie de rupturas, al menos simbólicas en ese sentido, porque después los que siguieron sí eran eh, hombres que gobernaron más tarde o más temprano, y les vuelvo a decir, en el caso de que quedara un menor a cargo de una madre porque el padre estaba muerto, la madre funcionaba solamente como regenta del menor, o debía casarse con un funcionario, un sacerdote, digo, con otro hombre para poder ejercer el poder. Eh, la diferencia entre los momentos anteriores y este es que este puede ser considerado, dentro de algunas discusiones, como un verdadero imperio, porque ya para la dinastía de Tutmosis III aparecen como elementos claros de expansión. En ese momento llega a la máxima extensión Egipto, sobre todo, como antes les había mencionado, en relación hacia el este, ¿no? Hacia la zona de Mitanni, hacia los territorios cananeos, aunque no terminan instalando gobiernos propios, o sea, de egipcios que controlen esos territorios, sino que preferían tenerlos como aliados, es decir, gobiernos con los que tuvieran buena relación y que respondieran más tarde y más temprano a los intereses egipcios. Eh, el otro elemento destacado que tenemos acá es el de Agamenón, eh, desposado con Nefertiti, que también, o sea, me parecen como dos personajes relativamente conocidos, que tratan de introducir también otra ruptura en el universo egipcio, al tratar de eh, digamos, tener solamente una divinidad por sobre el resto, ¿no? Tratar de hacer del politeísmo egipcio una religión monoteísta. Obviamente que le fue relativamente bien mientras vivieron, y a su muerte el culto general o politeísta se retomó. Agamenón, como su nombre lo indica, perdón, Akenatón, como su nombre lo indica, toma su nombre de Atón, uno de los dioses, si quieren, que estaban en un segundo plano para los sacerdotes, porque el culto principal era justamente el de Amón, y esto obviamente que trajo una serie de disputas en relación a, sobre todo al peso que tenía el clero egipcio, digamos, y los ingresos que eso obviamente que implicaba. Eh, a su vez, toda esta jerarquía sacerdotal fue perseguida y expulsada en muchos sentidos. Sus templos fueron derivados a una larga distancia donde se ubicaban originalmente. Eh, Pierde toda vigencia luego de que Akenatón muere, y obviamente también Nefertiti, y lo que propone como novedad
ya que habíamos mencionado en su momento a el caso eh, de Hatshepsut, lo que introduce como novedad, independientemente de que después no pervive, sí es esto de que la religión o los dioses no deberían tener intermediarios. Por lo tanto, la figura de los sacerdotes no tiene ningún sentido. ¿Cómo termina esta situación? Con la reinstalación de todo lo que se había eliminado y modificado con otro personaje conocido a través de un montón de series, películas, novelas y demás, que es Tutankamón. Eh, los últimos elementos para ir dándole cierre, bueno, la crisis del Imperio Nuevo comienzan sobre todo con Ramsés III, después de un extraordinario, o por lo menos en la consideración egipcia, un extraordinario gobierno de Ramsés II. Ramsés III comienza con una serie de dificultades bastante profundas, ¿no? Estamos hablando de aproximadamente el año 1190, 1160, más o menos por ahí estaría su reinado. Allí se produce lo que se conoce como la primera huelga de la historia, ¿no? De constructores en desacuerdo con no cobrar o con cobrar poco. Obviamente que también este periodo estuvo atravesado por grandes dificultades económicas, por amenazas externas de distinto tipo, por la conspiración del clero y de ciertos funcionarios. Um, Tuvo o sufrió un intento de asesinato. eh, y aquí aparece otro elemento externo que son los pueblos del mar, que quizás lo hayan visto o leído en alguna de las fuentes, que digamos, no se sabe exactamente su origen, pero sí serían del noreste del mar Mediterráneo. Así que muy probablemente tenga que ver con esta zona mesopotámica que habíamos estado viendo anteriormente, aunque no tienen un origen único y cierto. Y desde luego la amenaza de los libios. Con Ramsés, ya XI, unos cuantos años después, eh, comienza, o al final de su gobierno, comienza el tercer periodo intermedio que da cierre a este momento, si quieren, de esplendor egipcio, perdón, eh, donde las cosechas son cada vez más pocas. La cantidad de esas cosechas es cada vez menor, así se dice, el hambre es cada vez mayor y comienza a tener mayor peso también el ejército que está casi que permanentemente en campaña para sofocar las rebeliones que se van produciendo. Aproximadamente para el año 1070 es un padre y son un padre y su hijo quienes van a terminar haciéndose cargo de los dos reinos egipcios, ¿no? Del Alto y del Bajo. Esméndez es el hijo y eh, Eritor, si no me equivoco, o Erijor, es el padre, ¿no? El padre que era un general exitoso y el hijo que se termina haciendo cargo del norte y del sur de Egipto. Eh, los, digamos, los coletazos, los finales del periodo egipcio que estamos considerando en este momento tienen que ver con unificaciones breves entre ambos reinos y sin demasiado poder, sin demasiado peso, con una duración muy escasa en el tiempo, con dinastías, podríamos decir así, que inventadas para sostenerse. Las excursiones que circunstancialmente se dan fuera del territorio egipcio son más bien de saqueos, o sea, no hay ya esa intención de conquista o de anexión de territorios. Aproximadamente, y esto ya para finalizar, para el año 656
Egipto es anexado por Asiria, se transforma en una provincia de los asirios. Cuando Asiria cae en desgracia, en el 525 es conquistada por Persia, corriendo la misma suerte. Tiene un periodo cortito de unos 50 años en los cuales recupera la independencia aprovechando una crisis persa, pero rápidamente la pierde en el año 341 y así hasta que 9 años después, en el año 338, aparece un personaje que ya lo vamos a ver más adelante, que es Alejandro Magno. Alejandro Magno, si bien viene a conquistar Egipto para que sea una provincia griega, es visto como un liberador después de tantos años de sometimiento a otros que consideraban así como inferiores. Y le vuelve a dar un cierto esplendor con la fundación de Alejandría, con el desarrollo de obras, etcétera. Pero bueno, o sea, sigue en la misma tónica de independencia sumamente restringida. A la muerte de Alejandro Magno, lo que vamos a tener es que uno de sus generales se va a hacer cargo de la provincia, que se llama Ptolomeo, por eso aquí comenzarían las dinastías ptolemaicas, y cuando Grecia pierda el peso que tenía en su momento, lo va a, digamos, retomar o recoger, o una también provincia de Grecia en su momento, que va a dar el cierre a esta materia, que es Roma.